Hola, bona tarda a tots, buenas tardes a todos. Nosotros somos Víctor Gaya, internista del Hospital Comarcal de Vinaròs, y Lidón Pla, médico de familia del Centro de Salud de Vinaròs. Y dentro de las segundas jornadas de cronicidad que organiza la SOBAMFIC, vamos a hablaros de los factores de riesgo cardiovascular. Y para ello utilizaremos una historia clínica de un paciente que hemos tenido en consulta. Vamos a ello. Bueno, nos remontamos a abril del 2019, cuando todos éramos felices y no sabíamos lo que nos iba a pasar. Acude un paciente de 45 años a mi consulta que en una revisión de empresa le encuentran una glucemia de 165 y un colesterol total de 320. Era un paciente joven, no frecuentador, que creo que había venido hacía 5 años, tenía un análisis en aquellos momentos normal, no tiene ningún antecedente de interés y sin alergias conocidas. Bueno, hacemos una exploración del paciente, una auscultación cardiopulmonar normal, no tiene edemas. Tenemos una talla de 1,75 y un peso de 90 kilos, con lo que su índice de masa corporal es de 29,4, es decir, llegando casi a la obesidad, y tiene unas tensiones normales. Pedimos una analítica completa con perfil de riesgo cardiovascular y un electro. Entonces, esta es la analítica del paciente. Si os fijáis, lo que es importante aquí es ver la glucosa, tiene una glucosa de 216 con una hemoglobina glicada de 8,2. Ya podemos diagnosticar a este paciente de diabetes. Un colesterol total de 290 con un LDL de 196 y un HDL bajito. Función renal y función hepática completamente normales. Por tanto, con esto podemos decir que tenemos un paciente con diabetes mellitus, hipercolesterolemia y sobrepeso, casi obesidad. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Pues bueno, tenemos que ver qué hacemos con estas cosas que tiene y cómo lo tratamos. En cuanto a la diabetes, hemos seguido el algoritmo de la red GEDAPS, que es un grupo de atención primaria para el tratamiento de la diabetes. Este algoritmo, si os fijáis, tenemos una parte superior donde se trata según el condicionante clínico predominante de este paciente. En este caso nos iríamos a la izquierda del todo de la diapositiva, donde tenemos el paciente, pues su rasgo clínico predominante sería la obesidad. Por tanto, según esto, empezaríamos a tratar con metformina y si tenemos que añadir un segundo escalón, un segundo tratamiento, ya sería un GLP-1 o un ISGLT2. Si nos fijamos en la parte baja, digamos, de la diapositiva, es el tratamiento según el grado de control glucémico de este paciente. Tenemos un paciente con una hemoglobina, habíamos dicho, de 8,2. Por tanto, estamos en el rango de una hemoglobina entre 7 y 9 y es lo mismo, iniciamos con metformina y si hace falta un segundo tratamiento. Siempre reevaluar al paciente cada 3 o 6 meses para ver el efecto de los tratamientos. Bueno, vale, ya hemos visto que tenemos que tratar al paciente, pero ¿qué riesgo cardiovascular tiene nuestro paciente? Tenemos que estratificar a nuestro paciente dentro de un riesgo cardiovascular. Entonces pensamos que nuestro paciente está dentro o tiene un riesgo cardiovascular moderado, ya que es un paciente joven, diabético tipo 2 de menos de 50 años, con una duración de la diabetes de menos de 10 años, pero sin embargo parece que tenga pinceladas de riesgo cardiovascular alto, ya que tiene un colesterol LDL de más de 190. Por tanto, diríamos, estamos ante un paciente con un riesgo cardiovascular moderado, tirando, que apunta maneras, ¿no? Tirando ya a alto. Muy bien. Esta tabla es de las guías de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, y es un poco ver que no solo es todo tratamiento médico, sino hay también, eso es muy importante y tiene mucho peso, las modificaciones en el estilo de vida de este paciente. Cosas que le tenemos que explicar al paciente. Muy importante, como han dicho antes nuestras compañeras, no fumar, tener una dieta saludable, una actividad física moderada, el índice de masa corporal entre 20 y 25, también es importante el perímetro de la cintura, sabemos que es menos de 94 centímetros en varones y menos de 80 en mujeres, una presión arterial de menos de 14,9 y en este caso el objetivo del LDL en nuestro paciente, hemos dicho que es de riesgo moderado, tendría que tener un LDL en menos de 100, pero como ya hemos dicho que tira alto,
Pues nosotros diríamos, bueno, tiene que tener un LDL menos de 100, pero cuanto más cerca 70, mejor. Y después, ya que es diabético, una glicada de menos de 7. Muy bien, ya hemos visto todo lo que tenemos que hacer con este paciente. Por tanto, ¿qué hacemos? Iniciamos metformina, 850 cada 12, para tratar su diabetes. De momento iniciamos un fármaco solo y veremos más a la larga si tenemos que hacer otra cosa. Iniciamos para su colesterol una atorvastatina de 80 miligramos cada 24 horas, de 20 miligramos, perdón. Explicamos dieta, recomendamos ejercicio y hacemos un control para 3 meses. Bueno, vuelve nuestro paciente a los 3 meses a la consulta y tenemos este análisis. En este análisis podemos ver que, bueno, en la cuestión del azúcar ha mejorado mucho, tenemos una glicada de 7,4, no estamos en el objetivo que queremos, pero ya hemos adelantado mucho. En el colesterol no ha pasado lo mismo. El colesterol ha bajado el total a 280, el LDL a 160, pero está muy lejos del objetivo que nosotros queremos. Entonces, este paciente sí nos explica que, bueno, ha tomado bien los tratamientos, ha empezado a hacer un poco de ejercicio, la dieta no la ha variado, él todos los días toma alguna cervecita y le insistimos en que tenemos que, sobre todo, aparte de seguir tratamientos, cambiar y modificar estilos de vida. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues lo que hemos dicho antes, mejoran las cifras de glucemia, por tanto mantenemos la metformina, persiste el LDL alto y fuera de objetivo, por tanto decidimos añadir a la atorvastatina un segundo fármaco que es la ezetimiba de 10 miligramos. E insistimos, lo que hemos dicho antes, dieta, ejercicio. Nuevo control en 3 meses. A los 3 meses vuelve el paciente, la bajada de glicada que habíamos obtenido al principio parece que se ha estancado o al contrario, ha empeorado un poquitín. El colesterol, bueno, ha bajado un poquito más, del LDL en vez de 160 estamos en 145, pero lejos del objetivo y aparte, si nos fijamos, hay un aumento importante de las transaminasas y las CPKs que son el doble del valor inicial. ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, viendo que la glicada no está cerca del objetivo de ninguna manera, añadimos a la metformina un segundo fármaco. ¿Qué segundo fármaco añadimos? Pues ya habíamos visto las guías anteriores que nos recomendaban, debido a la obesidad, empagliflozina o IGLP-1. Este paciente era un poco reacio a pincharse, a inyectarse. Pues empezamos con empagliflozina cada 12 horas. Y dado que el LDL no es tan objetivo con la atorvastatina y el ezetimibe, y aparte de esto aumentan las CPKs, aumentan los enzimas hepáticos, decidimos derivar al paciente a medicina interna del Hospital Comarcal de Vinaròs y le llega al doctor Víctor Gaya. Gracias, Lidón. Bueno, pues el paciente llega a nuestra consulta, remitido por la consulta de la doctora Pla, y tenemos un paciente que, pues como bien ha dicho Lidón, ya hemos seguido esta evaluación en el tema del tratamiento de la dislipemia y ya hemos llegado a añadir la ezetimiba, pero no conseguíamos objetivo. Habíamos insistido un poco en el tema de los cambios de hábitos de dieta, de ejercicio, que parcialmente los había conseguido hacer. Pero sobre todo ahora lo que nos tenemos que plantear es intensificar, darle un poquito más de rock and roll, ¿no? Para conseguir que el paciente mejore, pero vamos a plantearnos intensificar el tratamiento, puesto, como bien ha dicho Lidón, este paciente está dentro de los factores de riesgo cardiovascular, es un paciente de riesgo moderado, pero nos está apuntando maneras de que va a un nivel alto. Entonces, pues cogemos un poco el rol de poli bueno, poli malo, y me toca hacer a mí un poco del duro y empiezo a explicarle, ya a Lidón se lo había explicado, los riesgos que tiene la diabetes a la larga, la hipercolesterolemia, entonces ya con todos los eventos que puede tener. Sobre todo en el tratamiento, lo que hemos dicho, hay que apretar este tratamiento, hay que intentar bajar, hay que sobre todo el objetivo es por debajo de 100, pero incluso tenemos que ir a más. Entonces, pues basándonos un poco en las guías del SCEAS del 2019, vemos un poco la intensidad de los tratamientos hipolipemiantes, ¿no? Estamos con una estatina de intensidad moderada, una torva de 20 miligramos, que le hemos añadido una ezetimiba.
Se ha bajado un poco, pero no conseguimos. Hay que apretar más, hay que reducir por encima del 50%. Pero, como os habéis fijado, este paciente, como bien ha comentado Lidón, estaban subiendo las transaminasas y las CPKs. Un poco insistiendo, hablando con él, sobre todo por el tema de dolores musculares, mialgias. Al principio él decía que no, que se encontraba muy bien, empezamos a insistir un poco, dice que bueno, que puede ser que tuviera un poquito de cansancio más habitual de lo normal en el trabajo. Entonces nos planteamos que, claro, la opción era o subir, o sea, poner una estatina de alta intensidad con el ezetimibe o plantear con otro tipo de fármacos. Por eso, en el caso de nuestro paciente, al tener CPKs y transaminasas altas, decidimos retirar la estatina de ezetimibe y nos planteamos pautar un inhibidor de la PSCK9, que es un fármaco de dispensación hospitalaria que sobre todo cumple uno de los criterios que nuestros compañeros de farmacia nos plantean, sobre todo que haya efectos adversos en el tratamiento con las estatinas, en este caso, y le administramos en Evolucumab vía subcutánea cada 2 semanas. Le hacemos un control analítico que estaba planteado para abril, pero como todos podemos recordar, en abril estábamos en plena primera oleada de la crisis pandémica que hemos tenido que padecer este año y medio. Y este paciente un poco también, un poco como le habíamos insistido tanto en que es un tratamiento serio, que teníamos que intensificarlo, que tenía que cuidarse, y además como era un tratamiento de dispensación hospitalaria, al final un poco por insistencia del paciente le hicimos una analítica en abril. Y lo que observamos en la analítica es que, por un lado, el tema de la diabetes seguía estando por encima del objetivo, pero el LDL lo habíamos conseguido bajar. Y parece ser que esas transaminasas y esas CPKs también. Entonces, estamos en esta situación. Desgraciadamente, presencialmente no podemos ver al paciente, pero bien pues, telefónicamente fue este primer contacto, porque, a ver, estamos en el Hospital Comarca de Vinaroz, tenemos un ambiente de cercanía un poco entre primaria y especializada, de telefónica, un poco de andar por casa, ¿no? Quiero decirte, pero bueno, entonces Lidón pudo contactar conmigo después de llamar 2 veces. Poco difícil, pero poco bueno, difícil, sí. Pero bueno, al final pudimos contactar y viendo un poco la analítica que se había realizado dijimos, vale, hemos conseguido que el tema de la dislipemia lo tengo controlado, vamos a intentar mantener este mismo tratamiento y le controlamos en unos 3 meses. Llegamos a este break que tuvimos en la pandemia en el verano del 2020, hacemos un control analítico, podemos ver al paciente presencialmente y lo que vemos es que el paciente, el tema de la diabetes no iba bien, el tema de la dislipemia sí, veíamos que la LDL se mantenía en torno a 82 y las transaminasas y las CPK se mantenían bien. Claro, le explicamos qué ha pasado, porque el tema del azúcar se nos ha desorbitado, pero obviamente el paciente nos lo dice, mire, doctor, he ganado peso, he estado confinado, no he podido moverme todo lo que yo hubiera querido. Entonces, de hecho, el paciente, al pesar y tallarlo, tenemos un IMC que ya estamos hablando de obesidad, y estamos hablando de un problema que ya se añade a diabetes con obesidad, estamos duplicando los riesgos. Por otro lado, teníamos el tema de que con el inhibidor de la PSCK lo tenemos controlado, pero le tomamos la tensión arterial en la consulta y, aparte, estamos teniendo un paciente con hipertensión, que se puede haber añadido al tema de la diabetes, la obesidad, y lo que hacemos es, decimos, a ver, puede ser que fuera una bata blanca y le solicitamos una monitorización ambulatoria de la presión arterial, un mapa, para que lo realice en casa. Y lo que vemos es que se confirma que tiene una hipertensión con un patrón non-diper, es decir, que el señor está hipertenso durante las 24 horas. Y recordemos que esto puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, infarto, ictus. Entonces, en el tratamiento, vale, por un lado, tenemos el tema del azúcar. Como hemos visto, Lidón, en la red GPATS, vemos ese rosetón que está muy bien explicado, que en realidad estos son
diferentes formas de explicar lo mismo. Algoritmos de la Sociedad de la Española de Interna, por entidades nosológicas, obesidad, sobrepeso, metformina asociado con glucosúricos, y plantearnos añadir tercer fármaco, que podríamos hablar, por ejemplo, de análogos de la GLP-1, y sobre todo por intentar bajar una glicada entre 1 o 2 puntos del objetivo, pues esa tercer fármaco, un IDPP4, un análogo GLP-1, y al mismo tiempo el tema de la hipertensión. Estamos hablando de un paciente con una diabetes, hay que buscar bajar tensiones por debajo de 13 de sistólicas, no intentar pasarnos, no bajar por debajo de 120. Entonces nos planteamos qué tratamientos para la hipertensión podríamos poner, el clásico diamante del tratamiento de la hipertensión que todos conocemos, y luego sobre todo en el tema pues, de las guías europeas del tratamiento por entidades nosológicas para la hipertensión. Estamos en un paciente con un síndrome metabólico, con una diabetes mellitus, que tenemos opciones como IECA, ARA2. Entonces nos planteamos en este paciente, tuve la oportunidad de, tenía disponible el FibroScan, porque los compañeros de digestivo consiguieron un FibroScan, y pudimos hacerle un FibroScan ahí un poco, porque digamos, vamos a aprovechar y vamos a hacerte un FibroScan. Y lo que vimos es que no tenía signos de fibrosis, pero sí que tenía signos de esteatosis. Había un grado S1 que está diciendo: aquí hay que bajar tenemos que combatir este sobrepeso, esta obesidad, porque está habiendo una obesidad central. Entonces nos planteamos iniciar un tratamiento, ese tercer escalón en el tratamiento de la diabetes. Iniciamos semaglutide semanal, empezamos primero una dosis de 0,25, que luego posteriormente tiene una buena tolerancia a las 4 semanas, y pasamos a 0,5, y para disminuir peso y disminuir glicada. Al mismo tiempo, por el tema de la hipertensión, añadimos un ARA2, en este caso el valsartán, para controlar cifras de tensión. Mantenemos el inhibidor de la PSCK porque hemos visto que nos ha funcionado muy bien, y además no ha tenido efectos secundarios. Bueno, al principio un poquito de síndrome gripal, pero luego se acostumbró. Realizamos un control en noviembre. El paciente, la glicada conseguimos ya que esté por debajo de objetivo. Mantiene el LDL también por debajo de objetivo. Entonces, bien, perfecto, vamos bien. El paciente, al mismo tiempo, hablando con él en la consulta: ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Él ha notado una mejoría, ha bajado peso, ha hecho ejercicio, pero al mismo tiempo ha conseguido bajar peso. Los análogos de GLP-1 ayudan a bajar peso. Estamos con un paciente con obesidad, conseguimos objetivo de dislipemia, de diabetes, y hacemos un control de tensión arterial y vemos que tiene una tensión por debajo incluso de objetivo, por decir, ese objetivo en diabetes de no menos de 120. Entonces nos planteamos retirada del tratamiento antihipertensivo y hacer un control en febrero, en marzo. ¿Pero qué pasó? Ola, tercera ola, recordemos todos aquí en la Comunidad Valenciana que fue un infierno esta tercera ola, y tuvimos que pasar el control a abril-mayo. Pero bueno, en total el paciente en la siguiente visita había bajado 3 kilos, en total habíamos conseguido que bajara 10 kilos de peso. El paciente ha cogido el hábito de hacer un ejercicio aeróbico diario de unos 5 o 6 días a la semana, de cogerse sus 30-40 minutos, de salir a caminar rapidito, calzado deportivo, ropa cómoda, y llegar sudadita a casa, porque le dijimos: si llegas sudado a casa y te tienes que duchar, has quemado, ¿vale? Y la tensión arterial sin tratamiento antihipertensivo en rango, ¿de acuerdo? Le repetimos el FibroScan y, como podéis ver, ya la CAP, digamos, este parámetro que utilizamos para medir el tema del grado de esteatosis, está por debajo de 220, 240, está en un grado 0, es decir, hemos disminuido el riesgo de esteatopatitis no alcohólica. Hay que decir que había abandonado el hábito enólico, ¿vale? Con alguna cervecita sin alcohol, pero bueno, se la vamos a aceptar. El paciente había conseguido evolucionar bien, y recientemente le hicimos una analítica de control en la cual el paciente, la analítica glicada por debajo de 7, por debajo de 6,5 incluso, LDL casi llegamos al 70, bueno, no lo hemos conseguido, pero bueno, digamos que estábamos en un moderado apuntando maneras.
chica, Lidón, hablábamos este caso por correo electrónico, digo, mira, no hemos acercado, ¿vale? El tema de los enzimas hepáticos, de las CPKs, se mantiene en el nivel. Este paciente también hemos querido enseñároslo porque este paciente es uno de los que va a empezar a lo mejor a tener un seguimiento crónico, ¿no? Quiero decirte, porque es un paciente que empezamos a seguir hace 2 años, pero luego este paciente está siguiendo bien, pero no sabemos esto luego, si va a bajarnos la guardia, va a ganar años, puede volver hacia atrás, puede ir hacia adelante. Entonces, estos pacientes vamos a tener que hacerles seguimientos continuados y un poco entre los dos lo que también pues vamos a muchas veces repartirse el momento de los seguimientos, si están bien controlados, pues compartir ese seguimiento a lo mejor para que el paciente no tenga que venir tantas veces a una u otra consulta. A lo mejor pues nos estamos, pues al principio sí que estábamos un poco encima, pero ahora a lo mejor, pues decir, si tú lo ves 6 meses, yo lo veo 6 meses, pues a lo mejor visita una vez al año cada uno y hace ese seguimiento semestralmente, pero en realidad lo vemos 2 especialistas que controlamos el tema de factores de riesgo cardiovascular. El paciente tiene 2 atenciones al año y nosotros también lo vemos una vez cada año, que también podemos atender a mucha más gente dentro del área que tenga situaciones similares. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Esto es el final. Bueno, pues sí. Después de esta charla ya damos por concluido el primer día de las segundas jornadas de cronicidad organizadas por la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Y os esperamos a todos mañana a las 5 de la tarde en el mismo enlace. Los nuevos tiempos nos están enseñando que es ahora más que nunca el momento de comprometernos. El momento de visibilizar y cuidar a los miles de pacientes crónicos en su día a día. Debemos actuar de manera urgente y abrir el debate de su problemática. Para ello, desde la plataforma Cronicidad Horizonte 2025, nos comprometemos a sensibilizar y concienciar a la opinión pública sobre este enorme reto que tenemos por delante como país. Nos comprometemos a liderar todas aquellas transformaciones que sean necesarias con la participación e implicación de todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Nos comprometemos a promover un abordaje integral e integrado de la cronicidad en colaboración con las administraciones públicas, instituciones y entidades privadas. Nos comprometemos a reforzar el papel de los pacientes crónicos como eje de la gestión y a promover un trato más personalizado y humanizado. Nos comprometemos a fomentar la continuidad en los cuidados de las personas que más lo necesitan para aumentar su esperanza y calidad de vida.